Solo tengo las próximas 2 horas para hacer el devocional. No 2 horas, tenemos que almorzar. No, unos 10 minutos creo yo que vamos a compartir. Y algo que ha estado en mi mente, en mi corazón, he estado grabando algunos audios y algunos videos que he estado compartiendo en relación a esta situación, porque primero puede haber varios sentimientos, ¿no? O el más común que puede haber, y de eso ha sido de mucha bendición con los demás que he platicado, la porción que se ha publicado de Dios con nosotros. Porque uno de los primeros sentimientos es miedo, ¿verdad? El temor, el miedo, qué va a pasar, la inseguridad, y hay mucha gente así. Ahora les decía todo el tema de migrantes. Yo tengo familia en los Estados Unidos y ellos están muy asustados, ¿verdad? Que no pueden salir a trabajar. Algunos de mis familiares que trabajaban en aeropuertos están sin trabajo ahora, les quitaron el trabajo porque no hay vuelos. Ellos, habían unos que estaban trabajando en los clubes que reciben los vuelos que vienen de Europa, y esos fueron los primeros que se fueron, ¿verdad? Se cancelaron todos los vuelos, entonces se quedaron sin trabajo ahorita. Entonces hay mucho miedo, mucha ansiedad. Y el otro sentimiento, que es tal vez el que a mí más me ha preocupado un poco, es un sentimiento de alguna especie de triunfalismo, digamos, religioso, en el sentido de que sí, todo va a pasar, Dios está con nosotros, esto se va a ir, y virus, te reprendo en el nombre de Jesús, y una serie de cosas que han habido así, y yo veo que en realidad la situación va a ser un poco diferente. Entonces, pensando en este devocional, el Señor puso en mi corazón el tema del profeta Amós, porque Amós es uno de los primeros profetas del periodo clásico, se dice, del profetismo en la Biblia, del siglo octavo antes de Cristo. Y su profecía es bien interesante porque Amós profetiza en un periodo, digamos, es un periodo, ¿cómo decirlo?, como especial, porque fue un periodo de prosperidad para el pueblo de Israel. Fue un periodo políticamente tranquilo, digamos, a nivel internacional para el pueblo de Israel, y ellos estaban muy, muy cómodos. Había mucho dinero en Israel. Fue un periodo de construcción, ¿cómo se dice?, infraestructura, del avance de infraestructura. Fue muy bueno. Pero hay un asunto: como todo eso se da en la mayoría de las sociedades, o por lo menos como países en Latinoamérica, es un poco, solo un porcentaje muy pequeño de la población la que recibe ese beneficio. Por ejemplo, aquí en Guatemala se dice que hasta antes del COVID-19, ¿verdad?, los indicadores macroeconómicos son estables, y que la salud de la economía, que no sé qué, y así hablan los economistas. Y está bien, pero eso no se siente en la bolsa de la mayor parte de la gente, ¿verdad? Es decir, todos dicen la economía de Guatemala está creciendo y crecimos al tanto por ciento y que no sé qué. Y uno oye a los economistas, los informes y todo va bien lindo, pero en realidad la gente, es decir, la mayor parte de la gente no llega a sentir eso a su bolsillo, ¿verdad? El poder adquisitivo de nuestra moneda va decayendo, cada vez podemos comprar menos con el dinero, cada vez se gana menos dinero, las cosas suben de precio, es decir, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso genera y generó en el pueblo de Israel una serie de cosas. Entonces la profecía de Amós empieza como a denunciar todo eso, ¿verdad? Esa brecha socioeconómica que había en el pueblo de Israel, la diferencia entre ricos y pobres, y lamentablemente lo que se da también de la explotación que los ricos hacían contra los pobres, etc. Y el tema de tener más facilidades también le abrió a la gente en Israel la posibilidad pues de desviarse, lamentablemente, porque vivían tan tranquilos, vivían tan contentos y todo les estaba yendo tan bien, que se empezaron a olvidar del Señor. Se olvidaron del Señor y tenían todos sus cultos, toda la religiosidad, tenían todos sus ritos, pero vivían muy mal. Había un aparente despertar ahí de un celo religioso que era engañoso, ¿verdad? Porque tenían todo el ritual. Yo insisto, el templo estaba en pie, el templo de Salomón, aunque ya lo habían saqueado y le habían robado cosas, pero seguía en pie el templo de Salomón, que era una cosa, la descripción que se hace del templo de Salomón era una cosa impresionante. Mucho lujo, el ritual muy ostentoso, muy pomposo, había una cosa así increíble, ¿no? Y eso les daba seguridad, alguna aparente seguridad del respaldo de Dios a ellos. Entonces se levanta el profeta Amós con un mensaje
muy intenso, muy directo. Principalmente ataca ese sistema religioso de una religión vacía, que solo eran rituales, ¿verdad? Sin una moralidad comprometida, sino que ellos eran, digamos, una cosa en los rituales y otra cosa fuera de los rituales. Era un tema más interesante. Y claro, el Señor a través del profeta les dice que eso no está bien, ¿verdad? Y Amós coincide con otros profetas, por ejemplo, son contemporáneos con Miqueas, con Isaías, y cuando uno ve esos otros profetas, es el mismo tono. No hay un profeta que los felicite, no hay un profeta que les diga, miren, ustedes van bien, muchachos, van bien, y los felicita y les anda echando porras ahí, no, sino que el mismo, hay un patrón en el tono de la profecía que es de denuncia, aunque uno, digamos, si pudiéramos hacer un tour virtual por la Jerusalén de aquel tiempo, era una ciudad bonita, pequeña, pero bonita, pero cuando ya uno salía a la periferia, no es como cuando uno se da su paseo y uno puede hacer el tour desde allá, desde la Plaza Berlín, digamos, al final de la Avenida Las Américas y caminar todo eso y va viendo para los dos lados, ahí en la zona 13, zona 10, zona 9, uno dice, wow, esta ciudad, qué bonita, ¿verdad? Sí, pero después hay que venirse a Villanueva y hay que darse un tour ahí por los asentamientos o salimos a algunas aldeas, ¿verdad? Nosotros que hemos caminado el interior del país sabemos cómo vive la gente en ranchos, hay mucha hambre en algunos lugares, mucha gente vive así. Entonces, eso estaba ocurriendo también en el pueblo de Israel. Entonces, el Señor, hay una cosa muy, muy importante, y si ustedes tienen una Biblia a la mano, quisiera que pudiéramos leer en el capítulo 4, cuando el profeta ya se pone la profecía se pone más fuerte, en el capítulo 4, del verso 6 al 12. Voy a leerlo, no es un pasaje muy, muy extenso, entonces se los quiero leer, del verso 6 al 12. Yo voy a usar una Biblia que me regalaron hace como 30 años, que es mi Biblia de las Américas. Y ahí la tengo como una joya que me la regalaron y yo la estimo mucho. Y dice del Amós, verso 4, el verso 6. Yo también os he dado dientes limpios. Esa es una metáfora. Hoy todos queremos tener dientes limpios, ¿verdad? Pero la metáfora aquí del profeta es, diente limpio significa que no tenían que comer, que es sinónimo de hambre. A eso se refiere diente limpio. Hoy todos queremos tener los dientes así limpios, ¿verdad? Pero en aquel momento la metáfora del profeta es hambre. Tener el diente limpio significa están pasando hambre, no tienen que comer. Entonces dice, yo también les he dado dientes limpios en todas sus ciudades, a falta de pan en todos vuestros lugares. Y aquí hay una frase que se repite, pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Y además os retuve la lluvia cuando faltaban 3 meses para la siega. Eso era fatal, porque ellos necesitaban la lluvia tardía. Ustedes han oído lo de lluvia temprana y la lluvia tardía, porque la lluvia temprana servía para preparar los terrenos y que pudieran sembrar sin ningún problema. Y luego necesitaban las lluvias tardías para que la cosecha terminara de madurar y entonces podían cosechar. Pero si faltaba la primera, no podían sembrar. Y si faltaba la segunda, no podían cosechar. Se moría, así como, digamos, un invierno irregular aquí en Guatemala, que ya la canícula se extiende y entonces ya no se puede, se mueren las milpas o ya no crecen con el vigor con el que deberían de crecer. Entonces no hay cosecha. Y si no hay cosecha, no hay comida, hay hambre. Y ese era un azote que el Señor usó. Y nosotros aquí, por nuestra economía, y la base de alimentación de nuestro país es eminentemente agrícola. Entonces si no tenemos un buen invierno, pues se compromete. Mucha gente tiene una agricultura de consumo, se llama, ¿verdad? Entonces siembran por ahí su cuerda de milpa, pero no están pensando en vender, sino en esa milpa les va a servir para comer y van a cosechar su par de arrobas de frijol para pasar unos meses y cosas así. Entonces, si no hay una buena cosecha, es sinónimo de hambre. Entonces, eso es lo que el Señor les está diciendo aquí. Dice, además, les retuve la lluvia cuando faltaban 3 meses para la siega. En algunas ciudades hice llover, en otras ciudades no. En el verso 8 dice, así que 2 o 3 ciudades iban tambaleándose a otra ciudad para beber agua y no se saciaban. Y al final repite otra vez, pero no se volvieron a mí. Los herí con un viento abrasador y con añublo. Esos son plagas aparte que no llovía, sino que habían plagas para la cosecha. Mucho calor, un clima alterado. Y además dice, la oruga ha devorado. Esas son plagas, ¿verdad? Que venían a los sembrados, a las cosechas. Vuestros huertos y viñedos, vuestras higueras y vuestros olivos, todo eso fue consumido por la oruga, el añublo y todas esas cosas. Y repite otra vez al final del 9, pero no se volvieron a mí.
les envié contra ustedes una plaga como la plaga de Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, y el tema como que va subiendo. Yo siento como que en música eso se llama un crescendo, cuando empieza así suave y va aumentando y aumentando y aumentando. Yo veo disculpen, en este pasaje como que los juicios del Señor, los castigos del Señor van subiendo de tono y van subiendo de tono, porque al principio era hambre y una cosa así, después ya era atacar los sembrados, pero ahora ya está hablando de violencia. Incluso dice, maté a sus jóvenes a filo de espada junto con sus caballos, etc. Y al final del verso 10 repite, pero no se volvieron a mí. Entonces dice el verso 11, los derribé como Dios derribó a Sodoma y a Gomorra, y ustedes fueron como un tizón arrebatado de la hoguera, y cierra el verso 11 otra vez, pero no se volvieron a mí. Entonces el verso 12 concluye este párrafo, y 13 donde dice, por tanto así haré contigo, Israel, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Y algunos yo he oído cuando sacan esta frase de este contexto y lo ponen como un tono positivo. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Ay, sí, el Señor ya viene, preparémonos. Y se vuelve así como, pero aquí el Señor está diciendo, voy a hablar con ustedes y prepárense porque ahorita vamos a platicar. Es como cuando un papá le dice a su hijo en la calle, está haciendo un capricho y tal vez en la calle no lo quiere regañar, pero le dice, en la casa vamos a hablar. Eso de en la casa vamos a hablar no es algo bueno, es bueno, en la casa vamos a hablar, te va a caer. Y el capítulo, ya en el capítulo 5 de Amós, el Señor hace un llamado al arrepentimiento. Es decir, aquí les dice literalmente de qué se van a morir, ¿verdad? Pero en el capítulo 5 el Señor hace un llamado al arrepentimiento. Es el famoso versículo de buscadme y viviréis. El Señor les dice, búsquenme, ¿verdad? Esa es la única salida. Búsquenme y van a vivir. Y es interesante porque el Señor dice, búsquenme y van a vivir. No tanto buscar ese liderazgo que habían tenido hasta el momento y que los había extraviado del camino del Señor. Y ahí en el capítulo 5 varias veces la frase de busquen al Señor, busquen al Dios, al Creador, busquen, y por ejemplo, un asunto interesante en el verso 14 del capítulo 5 es que el Señor les dice, busquen lo bueno y no lo malo, que era lo que ellos estaban haciendo. Busquen lo bueno. El capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8 ya son capítulos de muchas advertencias y capítulos de llamados al arrepentimiento en Amós. Pero quiero terminar, como termina el libro de la profecía, con una palabra de esperanza, que creo que es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Yo creo que nosotros como iglesia en general de Guatemala hemos estado de alguna forma cómodos, pues nos ha ido bien como iglesia. La iglesia es una institución pujante, cada vez tenemos ministerios más fuertes, cada vez tenemos ministerios más numerosos, más grandes, pero eso ha sido un arma de dos filos porque nos hemos acomodado y hemos pensado de repente que podemos manipular al Señor y que Dios se va a acomodar a nuestros planes y a nuestros gustos, y no que nosotros vamos a acomodar nuestra vida al deseo del Señor. Eso ha sido, creo yo, algo que no nos ha jugado muy a favor. Y para nosotros creo que esta situación es una buena cucharada de ubicatex, dicen, ¿verdad? Para saber quiénes somos, ¿no? Yo he estado pensando mucho en eso. Ahora tenemos que repensar el cómo hacer iglesia. Por ejemplo, nuestros templos, nos hemos esmerado tanto. Nosotros en la iglesia estamos construyendo el templo y tenemos invertido, y ahora ya puedo decir yo, varios millones de quetzales en el templo. Y ahí está, todo eso ahí, digamos, literalmente tirado, sin uso, porque no podemos usarlo, ¿verdad? No, hemos invertido en equipo de sonido y hemos hecho un montón de cosas que ahí está todo sin ningún uso, ¿no? Esto nos ha dado una buena lección. No ha terminado la lección. Entonces necesitamos esperanza, ¿no? Y repensar lo que estamos haciendo. Entonces al final del libro el Señor dice en es capítulo 9, en el verso 11, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas, reedificaré como en tiempo pasado para que tomen posesión del remanente de Edom y todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. He aquí vienen días,
declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador. Y eso significa que todo lo que se había dañado de la agricultura, las siembras y todo eso, iba a ser mejorado. Y iba a haber una cosecha impresionante porque están cosechando y sembrando sin parar. Eso era una cosa impresionante, ¿no? El que pisa la uva, al que siembra la semilla, es decir, van a estar cosechando constantemente, sin interrupción. Está terminando el libro con una palabra de esperanza, de restauración impresionante. Y el verso 14 dice: restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas, también plantarán viñas y beberán su vino, cultivarán huertos y comerán de sus frutos. Los plantaré en su tierra y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, declara el Señor. A pesar de que el tono del profeta es muy fuerte, cierra con una palabra de esperanza que creo yo que es lo que nosotros debemos de tener en el corazón. Pero esa esperanza está condicionada siempre al arrepentimiento, a la reflexión. No podemos seguir en nuestros mismos ritmos de vida. Yo sé que nosotros somos personas temerosas de Dios, los que estamos aquí en esta reunión hoy, somos personas que tememos a Dios, que estamos buscando agradar al Señor, y no debemos perder ese ímpetu, ese énfasis, y algunas cosas que necesitamos corregir, hagámoslas, ¿verdad? Porque de alguna forma este es un momento de reflexión, es un momento de donde nos tenemos que examinar a nosotros mismos, esperando que el Señor tenga misericordia de nosotros y que no hayan consecuencias más graves de las que están ocurriendo ya en el país. Que no nos vaya a pasar como está pasando en otros países, ¿verdad? Tampoco nos alegramos lo que está pasando. Yo he leído en los chats de algunos hermanos donde dicen: ay, pues qué bueno que China está sufriendo eso porque han perseguido cristianos, ¿verdad? En Italia, porque ahí está, digamos, es un asunto, se vuelve así como religioso, porque los evangélicos dicen: ahí está Roma y el Papa y que no sé qué, los evangélicos que atacan mucho el tema ese católico, y también que ahí hay muchos gay y que no sé cuánto, y además en España, y entonces están buscando, antes decían que era un plan de Estados Unidos para atacar a China, ahora están diciendo que es un plan de China para atacar a Estados Unidos. Entonces, una serie de cosas. Independientemente de cómo sea en realidad, nosotros tenemos que reflexionar de cómo hemos estado viviendo y esperando que el Señor tenga misericordia de nosotros y tomar esa palabra, creo yo, como un versículo importante de aquí de Amós, buscar al Señor en arrepentimiento, con sinceridad, no tener miedo, entregarnos al Señor, ¿verdad? La situación no es sencilla, no podemos tener un pensamiento o un espíritu muy triunfalista, muy insensato también: no va a pasar nada, a mí el Señor me cubre y voy a salir a la calle como que si nada está pasando. Creo que no es esa la actitud que debemos de tomar. Claro que estamos inquietos porque todo está comprometido, ¿verdad? Pero confiemos en el Señor, reflexionemos y Él va a obrar en favor de nosotros y Él va a devolvernos el bienestar que hemos tenido, y seguramente más que como el que hemos tenido. Esa es la esperanza que debe haber en nuestro corazón. Amén.